provenientes del viejo continente llegaban a mares en busca de nuevos horizontes, huyendo de esa convulsionada Europa de principios de siglo, y era prácticamente una riada, y todos los días llegaban barcos y barcos cargados de emigrantes, que pretendían rehacer su vida en esa parte tan austral, porque entre otras cosas, y para muchos de esos emigrantes, por lo menos la temperatura y los cambios de estaciones, le recordaban un poco a sus países y regiones de origen. Entonces, se inundó Argentina de personas provenientes de distintos países, Italia, Polonia, Rusia, Alemania, y todos tenían como un denominador común, era el simplemente lograr una oportunidad para redimir económicamente sus vidas y para ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Esta gente se fue conformando en conglomerados humanos que regularmente llegaban a ubicarse en las afueras de Buenos Aires, de aquel Buenos Aires, que aunque incipiente como metrópoli, ya tenía visos de gran ciudad, y por lo tanto los cinturones de miseria no se hacían esperar. Naturalmente que llegaban como mano de obra barata, y por lo tanto tenían que someterse a condiciones muy ominosas, y partir desde cero, en contraste con los señores terratenientes, que todavía se podía decir que vivían en la época feudal y que eran amos y señores de vidas y haciendas, especialmente en sus propiedades. Pero lógicamente que los que llegaban, algunos intentaban acomodarse en lo que llaman pues las chacras o las estancias. Sin embargo, la gran mayoría que no tenía esa oportunidad o que tenía una mentalidad más citadina, pretendía encontrar trabajo en el Gran Buenos Aires, y eso era supremamente difícil. Por razones obvias entonces, vino como una confrontación de clases entre la clase dirigente del Gran Buenos Aires, los que vivían en las partes más señoriales, y aquellos que vivían en lo que en los tangos denominan conventillos, también les dicen chabolas, que eran ranchos de cartón con piso de tierra sin servicios sanitarios, es decir, tanto como lo que vemos hoy alrededor de las ciudades colombianas, que han crecido de una manera desmesurada al influjo de la violencia partidista y últimamente pues a esa violencia que tiene como origen la disputa de territorio para sembrar droga, pues para sembrar cocaína y amapola, los otros grupos que están al margen de la ley, guerrilla, paramilitares y demás. O sea, pues que realmente no es muy distante el panorama que ofrece la Colombia actual de aquel panorama de la Buenos Aires de principios de siglo, y que aún hoy también sigue soportando esos índices de desigualdad tan abrumantes. Pero cuando terminó la Primera Guerra Mundial, huyendo de la devastada Europa, llegaron muchísimos alemanes, muchísimos italianos más, y fueron engrosando esos cinturones de miseria. De ahí que en Argentina uno encuentre cualquier cantidad de apellidos extraños, y que justamente pues quienes ostentan esos apellidos son descendientes de aquellos emigrantes. Especialmente pues conocemos Argentina por el fútbol o por los tangos, y ustedes ven que en los equipos de fútbol siempre la gran mayoría de los futbolistas tienen apellidos muy europeos, muy extraños. Sin embargo, Argentina como país era un país relativamente boyante, por no decir que próspero, porque siendo una despensa agrícola y además, dijéramoslo, lo pongo entre comillas, un granato hato de ganado, podía exportar carne y productos para la devastada Europa, y eso lógicamente le permitía controlar un poco los mercados y al mismo tiempo manejar los precios. Por lo tanto, el país como país era un país boyante, pero sus habitantes vivían en una crasa desigualdad. Arriba los que tenían mucho dinero y que eran los realmente beneficiados de todas estas exportaciones, y abajo los desahuciados de vida, los olvidados de Dios, que luchaban a brazo partido para tratar de sobrevivir en condiciones supremamente onerosas. Entonces, además de eso, y justamente por eso, existía un enorme antagonismo de clases, y los tangos de la época así lo demuestran, lo denotan, especialmente aquellos tangos que fueron escritos en los primeros 20 años del siglo XX, aunque luego vino una época llamada la de la Misha Dura, que son los tangos que conocemos con un profundo contenido social y que se convierten en gritos desgarradores ante esa desigualdad. Por ejemplo, los de Cadícamo, los de Espósito y muy especialmente los de Santos Discépolo. Como seguía llegando tanta gente, la ciudad crecía desmesuradamente, pues campeaba la mano de obra barata por una parte, y las pingües ganancias que recibían los terratenientes hacían que cada vez la situación fuera más insostenible. Aparte de ello, la clase obrera no tenía ninguna garantía
no existían las leyes que los protegieran laboralmente y que les concedieran el descanso merecido por una parte, que tuvieran derecho a primas, a vacaciones, a cesantías, y esa era también como una constante, no solamente en Argentina sino en todos estos pueblos de América Latina, pero allí se acentuaba muchísimo más, porque la opulencia rozaba la altanería y la soberbia, y la pobreza era definitivamente, era espantosa, y eso hacía pues que esa confrontación fuera cada vez más aguda. Cuando eso ocurría, los muchachos que provenían de los suburbios, y esto especialmente en esos primeros decenios del siglo XX, y obviamente que desde antes de comenzar el siglo XX, llegaban al centro del Gran Buenos Aires a buscar la vida, y eso implicaba a cometer actos delictivos, y naturalmente a posar de guapos, lo cual es retratado también en esos tangos, tratando de imponer una ley que era tan cruel como la que imponían las clases dominantes mediante la presión económica para hacer que esta mano de obra todavía fuera más barata de lo que realmente tenía que ser. Y por eso la convulsa Argentina debió soportar regímenes de facto, democracias, militarotes, chafarotes, hombres ignorantes, pero también algunos supremamente preparados intelectualmente y de un profundo sentido de humanidad, pero que sin embargo eran más flor de un día que aquellos chafarotes que se hacían con el poder para compartir esa torta con los que más tenían. Entonces, lógicamente que fueron generaciones las que crecieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundiales, crecieron con un rencor sordo y un odio visceral contra los que todo lo tenían. En medio de ese ambiente nació una muchacha que posteriormente dio mucho que hablar, y ni más ni menos como si fuera un retrato de los tangos. Ella era precisamente una mujer del pueblo que había sufrido precisamente esa dominación, la discriminación, y que estaba dispuesta a todo para triunfar. Pues resulta que esta muchachita se llamaba realmente Eva Ibarguren. Había nacido en un pueblito llamado Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Era hija ilegítima de un estanciero llamado Juan Duarte, que era de procedencia vasca, casado con varios hijos, pero que al mismo tiempo tenía como amante a la que era su cocinera, Juana Ibarguren, con quien también tuvo varios hijos, 4 entre otros. Pues resulta que mientras él estuvo vivo de alguna manera, aunque Juana Ibarguren siguiera siendo la sirvienta de la casa y por lo tanto discriminada por la esposa de este Juan Duarte, existía una relativa o un relativo margen de seguridad para estos hijos ilegítimos, porque estando vivo todavía el papá, él los protegía. Pero resulta que él murió en 1916 y todo ese rencor y ese odio que había guardado de manera soterrada la esposa de Juan Duarte, lo descargó contra esa segunda familia que tenía su marido. Entonces los expulsó de la estancia y resulta que Juana Ibarguren, mujer previsiva, al final de cuentas madre abnegada, había guardado de a poquito hasta juntar, pues no digamos una fortuna, pero sí por lo menos con qué salir del paso en el evento de que precisamente su protector y amante muriera, como en efecto ocurrió. Entonces, en vista de que fue expulsada esta familia por la viuda de Juan Duarte, y antes de expulsarla, pues los miembros de esta segunda familia eran sometidos a una permanente y constante humillación, hasta el punto de que jamás permitió inclusive que los hijos legítimos jugaran con estos que eran los ilegítimos, a sabiendas y de manera reconocida por parte de Duarte que eran hermanos, tanto que él le había dado el apellido a los hijos tenidos con la amante, pero ellos realmente no lo podían usar, y cuando él murió, su viuda impugnó esto y casi que los obligó a adoptar de nuevo el apellido materno de Juana Ibarguren. Como fue expulsada, y aparte de expulsada, vejada de todas las maneras, ella podía soportar cualquier cosa menos la humillación de sus hijos. Optó por trasladarse y se fue a vivir a Junín, que es una ciudad en aquella época pues era un pueblito, ahora es una ciudad de cierta envergadura, y que es relativamente cercana a Buenos Aires, y se fue a vivir allá a Junín con sus hijos. Pero ya les sigo contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Instalados allí, Juana, para poder ayudarse de alguna manera, había alquilado una casa relativamente grande, y por lo tanto, de las pocas alternativas que tenían, aparte de ser una mujer muy trabajadora, experta pues en las lides de la casa, pero en vista de que no le daban trabajo, optó porque en esa casa, o por destinar varios de los cuartos de su casa como pensión. En fin, organizando una pensión a donde iban a vivir hombres solos.
Algunos historiadores afirman que más allá de cualquier consideración y en vista de lo precaria de su situación económica, pues ella tenía que a la hora de la verdad prostituirse para darle también comida a sus hijos con los mismos señores que vivían dentro de la pensión. Y por extensión, estando todavía muy pequeñita Eva, de alguna manera, dicen sus biógrafos también, probablemente se vio casi que vendida por su madre para poder reforzar un poquito las finanzas de la familia. Ella tuvo la posibilidad de estudiar un poco, y entre el estudio y lo que veía permanentemente en su casa, se fue alimentando esa amargura y ese resentimiento y esa insatisfacción, hasta el punto de que cuando apenas contaba 15 años, decidida a no vivir más esa situación, buscó salidas, aunque fueran desesperadas. En una de esas llegó a Junín un tanguista, como les decían en esa época, o un cantor, que era quizás de los más populares de Argentina, y que los biógrafos identifican como el legendario Agustín Magaldi. Llegó a cantar allá, y la niña, deslumbrada, no solamente por la voz, asistió a todas sus presentaciones. Se enamoró perdidamente de él, y él vio, bueno, una deliciosa sardina con la cual tener una aventura. Algunos dicen que bien intencionadamente, y en vista de las condiciones en las que vivía la familia, decidió decirle a la niña que se fuera con él para Buenos Aires. Pues ella aceptó encantada la invitación y se escabulló con él hacia Buenos Aires. Apenas contaba 15 años. Llegó al Gran Buenos Aires, de la mano pues de su galán, que le había prometido el oro y el moro, y después de que siempre estoy contando esto tomado de la mano de sus biógrafos, después de sacarle el jugo, de exprimirla, hasta llegar al hastío, la dejó tirada en una pensión de mala muerte a los pocos meses de haber llegado a Buenos Aires. Y entonces Evita, que ostentaba pues en Buenos Aires también su apellido paterno, Duarte, aunque la madre de sus hermanos, o sea la esposa legítima, había pues adelantado una acción oficial para hacerles quitar el apellido, y realmente de manera oficial ella se llamaba era Eva Ibarguren, apellido que era el de su madre. Volvió a retomar el Duarte, y ya era una joven bellísima, con una voz ronca, profundamente sugestiva, de modales muy coquetos y de un imán impresionante, atraía a todos los hombres. Cuando ella se vio tirada por Agustín Magaldi, ella decidió que a cualquier precio permanecería en el Gran Buenos Aires, que de todas maneras no retornaría a Junín derrotada. Eso lo tenía supremamente claro, no quería volver derrotada a donde sus hermanos y su mamá. Para entonces un hermano de ella la había seguido también a Buenos Aires, era un hermano mayor y la quería mucho, se querían mucho entre sí, se llamaba Juan. Sin embargo, para este momento todavía Juan no había llegado a Buenos Aires, y entonces, lanzada pues al fango de la calle, ella tuvo que aprender a sobrevivir. Lógicamente que esa supervivencia dependió en un todo de su hermoso cuerpo, de su cierto aire infantil y de su voz ronca sugestiva. Pues entonces, estando ya en Buenos Aires, sin trabajo y sin dinero, salió a la calle a ver qué conseguía. Y el recurso más fácil era pues vender su cuerpo, y en efecto así lo hizo. Y se dice que desde el 35 hasta el final de ese decenio, hasta 1940, fue un infierno la vida de esta muchachita, pero no dio su brazo a torcer. Iba en busca de empresarios teatrales o cinematográficos porque ella asumía que tenía talento para ser actriz. Entonces iba a buscar trabajo para que la contrataran, y resulta que habitualmente le daban contentillo, se acostaban con ella y después la tiraban a la calle de nuevo. Entre unas y otras de pronto tuvo algunos papelillos en algunas radionovelas, en algunas compañías y también en una que otra película, pero películas, como dicen los historiadores, películas para olvidar. Realmente no era como actriz lo que se podría suponer, pero su voz sugestiva sí era algo que ella podía explotar, y entendiéndolo así, a sabiendas de que uno de los imanes, el gancho que ella tenía aparte de su cuerpo, de su hermosa cara, era la voz, decidió entonces encaminarse por la radio. A la sazón, su hermano Juan, que era mujeriego y borrachín, de todas maneras había logrado encontrar un buen trabajo como representante publicitario de un jabón llamado el jabón Radical, y entonces, gracias a la intervención de su hermano, Evita se convirtió en la voz que promocionaba tal jabón. Bueno, eso le abrió las puertas de la radio, y como era una mujer de mucho temperamento y de mucha constancia, diríamos que obstinada hasta el cansancio, se fue abriendo paso
algunas veces tocando puertas, otras veces dando codazos, pero se abrió paso. Llegó un momento en que se convirtió en una voz relativamente conocida en Buenos Aires, a la que buscaban los publicistas para que grabara anuncios comerciales, y también anunciaba música y de pronto hacía algunos papeles en radionovelas. Y de ahí pues, una vez que logró realmente acomodarse en ese medio, su vida fue cambiando, por lo menos para darle como una cierta tranquilidad económica. Si bien no era todo lo que necesitaba, sí por lo menos aquello que requería para poder llenar sus necesidades básicas. Y esto, pues al tener esta posibilidad, le confirió también un cierto aire de dignidad, porque ya no tenía que venderse al mejor postor para poder comer o dormir. Y al mismo tiempo eso también le concedió una cierta libertad de acción para aceptar o no lo que le ofrecían, pero en todo caso sí, ya no tenía necesidad de ir a mendigar por un papel o por una oportunidad. Como ya era una voz relativamente conocida y se había posicionado como la anunciadora pues del jabón radical, estaba permanentemente en las emisoras. A todas estas, hubo un golpe militar el 4 de junio de 1943, subieron los militares, estaban en plena Segunda Guerra Mundial, y entonces los militares empezaron a controlar todos los medios de comunicación. Y como estaban permanentemente a la escucha de lo que decían las emisoras, su voz se fue haciendo popular entre los militares. Hubo un personaje llamado Oscar Nicolini, de quien se dice había sido amante de su madre y que posteriormente lo fue de Evita, y en un momento de la vida de ella había vivido en esa pensión en Junín, y pues que era de los del círculo íntimo de Evita, le presentó al coronel Imbert, que era el que controlaba, era el censor de la radio. Pues el coronel quedó prendado de la muchachita, ella se hizo la chica difícil, él la persiguió, ella le propuso que hicieran unas radionovelas llamadas Heroínas de la Historia, con mujeres argentinas de todas las épocas, es decir, hablando de la vida de mujeres argentinas de todas las épocas, naturalmente teniéndola a ella como la protagonista, y el oficial entonces aceptó el proyecto y empezaron a desarrollarlo. Le presentó a otro coronel de apellido Mercante, que era más influyente. Cuando en enero de 1944, desarrollando este proyecto, hubo un tremendo terremoto que destruyó prácticamente el 90% de la ciudad de San Juan, capital de la provincia andina del mismo nombre. Entonces, resultó que cuando esto acaeció, un coronel, que no era pues de alto vuelo, sino más bien de perfil bajo, pero que para entonces ostentaba el cargo de director de trabajo en esa dictadura de los militares, llegó allá a la emisora a pedir pues que se hiciera como una especie de lo que hoy podríamos llamar una teletón, y entonces ella accedió, como accedieron todos los de las emisoras. Hicieron varias jornadas y remataron con una muy especial en el Luna Park. Pues el coronel realmente no se había fijado en ella, seguramente que ella sí se había fijado en él. Lo cierto es que ella llegó al Luna Park del brazo del coronel Imbert, pero cuando salió del Luna Park, porque le tocó pues sentarse en las primeras filas, en donde estaba este coronel, que era ni más ni menos Juan Domingo Perón, pero se sabe, eso sí, que salió del brazo de ese coronel. Esa misma noche, como decían las señoras antes, ocurrió lo que tenía que ocurrir, y a partir de ese momento ya se convirtió en amante de él. Pues resulta que Perón era un hombre apuesto, relativamente joven, viudo, contaba por ahí 48 años, y ya empezaba, a pesar de que no era un hombre demasiado reconocido, sí empezaba a tener una cierta ascendencia en los medios obreros, porque al frente de la dirección de trabajo, que la convirtió en una palanca para impulsar su política social y por extensión sus propias ambiciones, ya los peones lo reconocían, porque él logró que les pagaran pues la prima de Navidad, promulgó el estatuto del peón, que eran los jornaleros del campo, la ley de jubilaciones, y en general fomentó el reconocimiento de la dignidad del trabajador, y esto lo catapultó. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Con esa incipiente popularidad, pero reforzada por el protagonismo que había adquirido en esta campaña cívica, muy pronto Perón se convirtió en figura de primera en el escenario político argentino, con una fuerte base compuesta por trabajadores que prácticamente lo idolatraban. Eso lo llevó a que pocos meses más tarde se viera convertido en vicepresidente de la República Argentina y además ministro de la Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, de la mano del que en ese momento era el presidente, un señor de apellido Farrell, y de hecho
más que la mano derecha de ese presidente, era el verdadero poder detrás del presidente. Esto, lógicamente, que le creó no solamente una gran fuerza, sino que le concedió también un enorme poder para manejarlo todo. Y ya, él obviamente que andaba de la mano con su amante Evita, que se hacía llamar Eva Duarte. Y resulta que cuando la guerra mundial terminó, Argentina, que había sido proveedor de los aliados, pero también por debajo de la mesa de los mismos alemanes, era un país, dentro del concierto latinoamericano, un país muy rico, precisamente por la bonanza proveniente de la venta de productos, servicios, carne, comida, a los aliados y a los alemanes. Pues entonces Perón seguía labrándose su camino hacia la presidencia, pero resulta que ya los militares lo vieron como un hombre supremamente peligroso, y se había granjeado la enemistad de muchísima gente, especialmente de los empresarios, por las concesiones que había hecho precisamente al proletariado. Y como era un hombre militar en esencia, pues no le gustaban mucho los intelectuales, la gente que pensaba, y entonces también para ellos era él potencialmente un dictador, y para Juan Domingo Perón ellos eran un peligro porque pensaban. Pero resulta que la base del pueblo argentino estaba de parte de Juan Domingo Perón, y naturalmente que ya Evita tenía un protagonismo realmente grande. Pues bien, el 9 de octubre del 45, ante ese poder creciente de él, pues resulta que el coronel parece que lo conminaron a que tenía que renunciar, y de hecho lo hizo, y para colmo se lo llevaron detenido a la isla de Martín García en el Río de la Plata. Entonces Evita, confabulada con algunos sindicalistas, estos liderados por una figura prominente también del sindicalismo argentino, Cipriano Reyes, movieron cielo, mar y tierra, movilizaron a todos los obreros argentinos, hasta el punto de que el ejército y la policía instalados en la entrada de Buenos Aires, en un sitio muy significativo, que prácticamente, es decir, los ponía en el Gran Buenos Aires, marchando desde todas partes. Pues resulta que la policía destruyó un puente sobre ese pequeño riachuelo que daba acceso, y estos nadaron, pasaron al otro lado y entraron a Buenos Aires. Fue tal la presión que lo devolvieron, es decir, lo pusieron en libertad a Perón, lo devolvieron al Palacio de Gobierno el 17 de octubre de 1945. Pues entonces ya él se perfilaba como el presidente que estaban buscando los argentinos. Y luego de esta prueba de fidelidad de ella, entonces él se casó con ella antes de terminar el año 45, en una ceremonia íntima y sencilla. Listo, se casaron. Al poco tiempo vino la campaña electoral, y el triunfo de él fue apabullante. Se convirtió ella en primera dama de Argentina, y apenas contaba 27 años. Una mujer de una belleza maravillosa, de una gran belleza, muy inculta, pero de un carácter y una personalidad arrolladora, y con un resentimiento a prueba de todo, un odio que había ido acumulando a lo largo de los años de privación, y que se manifestó inmediatamente ella accedió al poder. Empezó a perseguir a todos los actores, actrices y aquellos que alguna vez le habían negado la oportunidad a los empresarios que se habían acostado con ella. Una de sus víctimas fue Libertad Lamarque, que alguna vez la había abofeteado a Evita en el rodaje de una película, y se tuvo que exiliar y esconderse en México durante 10 años. Vino como una purga intelectual. Tuvo que salir el Premio Nobel de Medicina Bernardo Husay, el mismo Cipriano Reyes, que había organizado esa marcha para devolverlo al poder, fue encarcelado. Muchos otros sindicalistas, cerraron más de 60 periódicos, revistas de todo el país, y ella en la cumbre era no solamente el sustento de él, sino la cara bonita del régimen, y muy pronto ya se convirtió en la jefa de los descamisados, así la reconocían. Pues se hizo con el poder en la sociedad de beneficencia que tradicionalmente manejaron las damas de alcurnia de la ciudad. Ella la sacó por un volado, e inclusive hizo encarcelar a algunas de ellas, y en la cárcel donde cerraban a las prostitutas, en el Buen Pastor. Luego hizo que Jorge Luis Borges, que hasta el momento era un bibliotecario, lo hizo nombrar inspector de pollos y conejos en los mercados públicos. Lo humilló, lo mismo que a su señora madre, que tuvo que ir a la cárcel, y los etiquetó. A los que eran sus enemigos los declaró a todos oligarcas, y empezó a exigirle a los ricos un impuesto para darles a los pobres. Pero eso sí, con los pobres lo recibía todo el santo día en su oficina. Mujeres, niños, ancianos, hombres sin trabajo, sin casa, sin ilusiones, sin comida, sin futuro, y madres solteras, y les dio vivienda, máquinas de coser, prótesis dentales, camas, colchones, cacerolas, juguetes, empleos, consiguió aumentos de sueldo. En fin, se convirtió ella en la salvadora de los pobres, y muy pronto fue la mujer más popular de Argentina y la más odiada.
odiada por los ricos y venerada por los pobres. Alguna vez cuentan inclusive que pidió un impuesto a una productora de caramelo, la más importante de Argentina, que se llamaba Mumu, y ellos se negaron a darle ese impuesto. Entonces ella mandó una brigada del Ministerio de Salud Pública para que revisaran los productos, y extrañamente encontraron que habían disque ratas muertas en donde hacían el caramelo. Entonces hizo cerrar la empresa. Y así por el estilo, al que le estorbaba o que ella no quería, o se iba o lo hacía encarcelar. Pero eso sí, los pobres la veneraban y de qué manera. Pues lógicamente que esto favorecía la popularidad de Perón, que como dictador no había hecho nada por cambiar la situación del pueblo, pero enmascarado todo esto con el trabajo social de Evita, pues el pueblo estaba encantado. Bueno, resulta que no era una mujer incansable, entregada absolutamente a sus pobres, pero entregada también a sus odios. Cuando de buenas a primeras, y llegó todo ese dinero que debían, imagínense ustedes que sea deudor de uno Estados Unidos, que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania sean deudores de uno, que le deban plata a uno. Empezó ya a llegar ese dinero a raudales, y ese dinero a dilapidarse, aunque una buena parte de él se invertía en esos paños de agua tibia, de comprar una máquina de coser, o darle unas medicinas a un pobre, pero bueno, al final de cuentas, es mejor la mitad de algo que el todo de nada, y el pueblo la adoraba por eso. Cuando le pronosticaron un cáncer, pues se lo pronosticaron, no, se lo diagnosticaron, le diagnosticaron un cáncer a Evita. Primero le contaron a él que estaba profundamente enamorado de su mujer, y además del trabajo de su mujer que lo solidificaba a él como dictador. Nadie osaba oponérsele, mucho más por el trabajo de ella que por la acción de él como gobernante, que no era otra cosa sino la represión, la de él, la de ella, también represión contra sus enemigos particulares, pero el derroche a manos llenas para ayudar a los pobres, a pesar de que ella, precisamente por sus carencias, también fuera como una especie de Imelda Marcos, que tenía miles de pares de zapatos, abrigos de mucho valor, que inclusive se fue a una gira a Europa y se fue con un abrigo de bisón en pleno verano europeo, simplemente pues para darse un toque de distinción. Y pues si bien es cierto que la recibieron en Italia y en Suiza, allá en Suiza le tiraron tomates, en España la recibieron muy bien y la reina Isabel no quiso saber nada de ella, pero llegó allá con abrigo de bisón en pleno verano. Era ostentosa, llena de joyas, tratando de resarcirse también de esos años de amargura y de carencias, pero al mismo tiempo derramaba también a manos llenas para los pobres. Pues bien, le diagnosticaron el cáncer, y a pesar de que se estaba consumiendo, ella siguió trabajando a un ritmo febril, tal vez para tratar de recuperar todo el tiempo que había dejado de trabajar, de darle a los demás, y desesperadamente también tratando de alargar el tiempo para que le alcanzara con los pocos meses de vida que le quedaban. Le contaron que ella tenía cáncer y estoicamente lo soportó y siguió a un ritmo febril de trabajo. Él se sumió en una depresión profunda y ella murió el 26 de julio de 1952 cuando contaba 33 años. Se detuvieron los relojes a las 20:25, a las 8:25 de la noche, hora en que ella murió. Los locutores decían hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. Un mes de duelo, los funcionarios tenían que usar corbata negra, todos los comercios, fábricas y escuelas, las banderas con crespones negros y a media asta, las tiendas tenían que hacer lo mismo, y la que no exhibía su luto era pintada de negro. Empezaron a ponerle todos los nombres, es decir, el nombre de ella a carreteras, escuelas, montañas, museos, todo lo que hubiese en Argentina como homenaje a ella. Y algunos inclusive recogieron miles de firmas y mandaron al Vaticano una petición para que la canonizaran. Aparte de ello, en todas las encrucijadas de los caminos había fotos y ofrendas florales y velas a Santa Evita. Pues hombre, después de esto y de exhibirla 2 semanas frente a la gente, se la fueron a enterrar. Pues lo cierto del caso es que ahí comenzó el verdadero viacrucis de Evita Perón, una vez que ella murió. Entonces, ¿cómo les parece que en 1945 le dieron golpe de Estado a Juan Domingo Perón? Y como a ella la tenían deificada una vez que lo bajaron del poder, intentaron desmitificarlo todo, acudiendo a lo que le era más caro y a lo que era más simbólico para el pueblo argentino que lo seguía a él. ¿Y qué era eso? El cadáver de Eva Perón. Pero ya les sigo contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Ella murió entonces el 26 de julio de 1952 y Perón siguió en el poder. Inclusive durante algunos meses lloró profundamente por la muerte de su esposa. Algunos afirman más que llorarla a ella como su gran amor, lloraba era a la compañera que lo había legitimado a él en el poder. Se refugió en los brazos de una pequeña amante que él tenía desde hacía algunos días, Nelly Rivas, que apenas contaba 16 años.
Pero entonces a él, después de que a ella la embalsamó un doctor de apellido Ara, que se decía era autoridad mundial, Pedro Ara, era un patólogo español, y le pagaron 100.000 pesos por su trabajo. Le reemplazó la sangre por alcohol y luego por glicerina, que mantiene el cuerpo intacto y da un aspecto terso a la piel. Quedó perfecta la obra de él, la tuvieron hasta 1955, y cuando lo tumbaron a él del poder, lo primero que hicieron, como decíamos ahora, era acabar con todos aquellos símbolos que recordaran a Perón y se pudieran convertir también como en un elemento recordatorio permanente, como para que se pudiera en un momento dado tratar de reinstaurarlo en el poder. Y qué mejor símbolo que el de Eva Perón. Trataron de desacreditarlo por todas las cosas, pues mostraron que tenía cuentas en Suiza, coches deportivos, 250 motocicletas, bueno, lo que ustedes quieran, pero con todo y ello, el pueblo seguía respaldándolo a él. Y las romerías a donde estaba enterrada Evita no se hacían esperar. Entonces, la nueva junta, cuando lo derrocó a él, ordenó que desaparecieran el cadáver de Eva. Y entonces, en noviembre de 1955, el general Pedro Aramburu, que lo había reemplazado en el poder, ordenó que hicieran desaparecer el cadáver. Pues desapareció en noviembre de 1955, y esa noche que lo robaron, el doctor Ara se encontraba en la sala haciéndole unos retoques. Llegó un coronel, Carlos Mori Koenig, que era el jefe del servicio de inteligencia, y dijo: vengo a llevarme el cadáver, y lo sacó, y se lo llevó. Lo puso en un ataúd de madera, lo trasladaron en un camión que aguardaba en la calle, y listo, se lo llevaron. Al otro día, movilizado el pueblo argentino porque les habían robado a su santa Evita, y prácticamente todo el país se sublevó. Pero entonces el gobierno hizo circular el rumor de que era el mismo Juan Domingo Perón que había secuestrado el cadáver de su esposa, ya él estando exilado en España. Sin embargo, el pueblo no se tragó ese cuento. Igual, no devolvieron el cadáver, y los militares tuvieron que reprimir varias protestas. Para los descamisados, pues los pobres argentinos, era el crimen del siglo que no tendría perdón jamás. Pues resulta que el cadáver de Evita desapareció durante 16 años. Siempre ha sido un enigma en dónde estuvo el cadáver, pero sí se sabe que cuando el camión militar se llevó el cadáver en esa caja de madera rústica, aunque le habían ordenado destruirlo, el cadáver, Koenig no se atrevió a hacerlo, Carlos Mori Koenig, por la sublevación del pueblo, y el general Aramburu tampoco quiso hacerlo, porque no se quería meter en camisa de 11 varas. El coronel lo habría destruido de plácemes porque alguna vez ella lo humilló delante de todo el mundo y le cargaba una profunda bronca a ella. La metieron en ese cajón, luego en otro que sellaron y trasladaron otro cajón, metieron dentro de otro cajón, sellaron esto, lo depositaron, lo acomodaron en un depósito cerca de un cuartel, del cuartel general del Servicio de Inteligencia del Ejército, y ahí permaneció durante un buen tiempo, y luego lo fueron trasteando de depósito en depósito, de oficina en oficina, hasta que terminó escondido, dicen pues algunos que han investigado, en el apartamento del mayor Antonio Arandia, que en ese momento era ayudante de ese jefe de inteligencia, que era el coronel Mori Koenig. Los descamisados esculcaban toda la ciudad tratando de encontrar el cadáver y no lo habían podido encontrar. Tanto era ya como la psicosis que una noche Arandia, con ese temor de que fueran a encontrar el cadáver, sintió pasos y de pronto vio como una figura que estaba tratando de entrar a su cuarto y le disparó, y resulta que era su esposa embarazada que había salido al baño. Eso fue señor escándalo. Sin embargo, el cadáver no apareció. Lo embalaron para sacarlo de Buenos Aires con la etiqueta de equipos de radio, y lo apilaron por allá con otros cajones de idéntico aspecto en cualquier depósito. Sin embargo, los prosélitos, pues los devotos de Eva, seguían buscándolo por todas partes, y desapareció, y desapareció, y desapareció, y fueron 16 años en los que no se tuvo ninguna noticia acerca del cadáver de Evita Perón. Inclusive se llegó a suponer que había sido destruido para que no fuera una reliquia, y que mucho menos su tumba fuera un centro de peregrinación que pudiera exaltar los ánimos, y teniéndola a ella como bandera, se sublevara el pueblo contra esa junta militar. Muchos años después se reconstruyó el itinerario de en dónde pudo haber estado el cadáver, y se cuenta que cuando ya no pudieron tenerlo más, porque un jefe del servicio secreto que reemplazó a Koenig, Héctor Cabanillas, el coronel Héctor Cabanillas, descubrió horrorizado el cuerpo que estaba escondido en el cuartel y quiso salir de eso rapidito. No se sabe cómo, lograron, es decir, construyeron varios cajones iguales, y esos varios ataúdes idénticos los embalaron en un avión y lo mandaron para Italia. Primero lo tuvieron en Bruselas, luego lo llevaron en tren a Bonn, a la ciudad de Bonn, luego almacenaron sin que el embajador lo supiera en Berlín,
en Bonn, lo almacenaron en el sótano de la embajada junto a varios archivos. Y allí permaneció, se dice que más de un año. Luego lo trasladaron a Roma, luego a Milán, y luego apareció dizque una hermana lega de la Sociedad de San Pablo, que llegó con la noticia de que ese cadáver, que lo hicieron aparecer, pertenecía a una viuda italiana, María Maggi de Magitris, que acababa de morir en Rosario, Argentina, y que por eso la habían enviado a Europa. Bajo ese nombre la enterraron en el cementerio Musocco de Milán, y ahí la dejaron por espacio de 15 años. Y realmente el paradero de ella solamente lo conocían unas cuantas personas. Pero luego el cadáver misteriosamente fue sacado de allí. No se sabe quién lo hizo, ni por qué lo hizo, ni cómo lo hizo. Lo cierto es que un día la tumba apareció vacía. Pero decíamos que estuvo 15 años ahí porque ese es el parte oficial. Pero se sabe que esto ocurrió más o menos a los 10 años de haber estado enterrada allí. La sacaron de ahí, no se sabe cómo. Desapareció. Naturalmente que ese pequeño círculo que sabía de la existencia de esa tumba y de quién estaba enterrada allí, inmediatamente empezó a buscarla por toda Europa, por Argentina, Sudamérica. Fue una cacería por todo el mundo. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, tenía noción ni idea de su paradero. Y pues ya prácticamente todos daban por descontado que quien se la había robado, o lo había destruido, o lo tenía como una reliquia en su colección particular. En fin, quién sabe qué habría podido ocurrir. Naturalmente que enfilaron sus baterías como sospechoso hacia Juan Domingo Perón, que a la sazón vivía todavía exiliado en Madrid, y ya había contraído terceras nupcias con María Estela Martínez, que posteriormente fue presidenta de Argentina. Ese cadáver no apareció y no apareció y no apareció. Hicieron todas las pesquisas que se quieran, a pesar de que la rastrearon por todas partes. Nunca hubo ni una señal ni nada que indicara en dónde podría encontrarse ese cadáver. Algunos llegan a afirmar que un sacerdote fanático de ella, y que era quizás de los que aún pretendía promover la causa de su canonización, llevó el cadáver en secreto y lo escondió en el mismo Vaticano. Pero lógicamente que esto es solamente una especulación. Nunca hubo nada que pudiera hacer pensar que por lo menos fuera verosímil el hecho de que había estado en el Vaticano escondido ese cadáver. Pero también hasta ahí se llega, hasta contar que estuvo escondido. Otros afirman que la llevaron a Rusia y que inclusive un especialista, uno de los encargados de mantener intacto y fresco el cadáver de Lenin, se había también encargado de darle un retoque al cadáver de Eva, que a la sazón pues obviamente estaba deteriorado después de tanto tiempo sin prestarle ninguna atención. Entonces, de ahí se dice que pudo haber sido llevada a Alemania Oriental. En fin, una peregrinación prácticamente por toda Europa. En España, donde contaba con muchos adeptos y muchos devotos, se dice que allí también fue llevada por un grupo especial de devotos de ella que querían conservar sus restos, pero que no querían devolvérselos a Argentina. Pero algunos afirman inclusive que hasta el general Franco tuvo que intervenir e hizo sacar el cadáver del país, a pesar de que allí estaba exiliado Juan Domingo Perón. Pues bien, transcurrieron unos 5 años. Se llega a afirmar inclusive que la tuvieron paseando hasta por Australia. Pero ¿quién sería ese grupo que la mantenía y que la llevaba y la traía? No se supo nunca quién fue ese grupo. Lo cierto es que tras ese lapso, misteriosamente, el cadáver de Eva Perón, que había sido enterrado, como dijimos, con el nombre de María Maggi de Magitris, en Milán, apareció de nuevo en la parcela 86 del cementerio Musocco de Milán, como si nada hubiera ocurrido. De la manera tan abrupta como la sacaron, la volvieron a depositar allí. Extrañamente esto ocurrió poco tiempo después de que Alejandro Lanusse, ya como el teniente general, ya como presidente de Argentina, le había pedido a Perón, o le permitió a Perón, al envejecido Perón, que regresara a su patria. Y cuando esto se dio, coyunturalmente apareció el cadáver de Evita Perón en Milán, y por eso se dice que tiene cierto asidero el que pudo haber sido el mismo Perón que la secuestró, y luego para darle ciertos visos de legalidad depositó su cadáver allá. Lo cierto es que Lanusse permitió que le entregaran de regreso el cadáver a su esposo, y el 2 de septiembre de 1971 un hombre llamado Carlos Maggi, en el cementerio de Milán, presenció la exhumación del cadáver de su hermana, lo hizo llevar a Madrid, y resulta que este Carlos Maggi no era otro que ese Héctor Cabanillas,
que apresuradamente había querido sacar del país justamente el cadáver de Evita Perón. Pues lo llevaron a Madrid. Perón ya contaba 74 años, estaba con su nueva esposa Isabelita Martínez de Perón, que tenía en esa época, contaba 39 años. Llamaron de nuevo al doctor Ara, que ya también estaba muy viejito, y él volvió a retocarlo y simplemente lo remozó, y en 1972 Perón retornó a Argentina, pero dejó el cuerpo de Eva en Madrid por miedo a disturbios. Un año más tarde, cuando lo eligieron de nuevo presidente de Argentina, con su nueva esposa Isabel Martínez de Perón como vicepresidente, hizo que le trajeran el cadáver a Argentina. Recordemos que él murió el 1 de junio de 1974 y su esposa asumió el poder como presidente titular por el hecho de haber sido vicepresidente. Bueno, cuando llegó a Argentina fue la locura, salieron cientos de miles de argentinos a reverenciar a su amada Evita, y luego de exhibirla durante algún tiempo, entonces optaron por volver a enterrarla. Pero para que no quedaran dudas sobre un posible secuestro de ese cadáver posteriormente, hicieron construir una tumba de 4,5 metros de profundidad en un sector privado del cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Una cámara acorazada como si fuera una bóveda de banco, con todas las alarmas a prueba de bombas atómicas. Bueno, lo que usted quiera. Y desde entonces reposa allí, y naturalmente su panteón es sitio de peregrinación para cientos de miles de argentinos que siguen afirmando que ella les hace milagros. Pero bueno, toda esta historia pues no tendría ningún misterio, excepto porque a los argentinos le desaparecieron el cadáver durante 16 años. Pero obviamente que la élite sabía dónde lo tenían y por razones obvias siempre soltaba argumentos distractores para que la gente no supiera en dónde estaba. Pero realmente el meollo de toda esta cuestión no está en eso, sino en dónde, quién y por qué el cadáver desapareció. 5 años de ese cementerio de Sumoco en Milán. Inclusive se dice que hasta algún presidente de los Estados Unidos estuvo enterado de esto. Naturalmente que después de que Isabel Martínez de Perón, que era también pues María Estela Martínez de Perón, tenía varios nombres, subió al poder, surgió una tenebrosa organización llamada la AAA, que fue un instrumento de tortura para los disidentes del gobierno, los opositores al gobierno, y manejado por, le decían inclusive el brujo, porque hacía rituales satánicos y todas estas cosas, el brujo José López Rega. Entonces dicen que durante ese tiempo fue la AAA la que secuestró el cadáver, lo sacó de Milán y lo mantuvo guardado en secreto en determinado sitio, que inclusive con ella se llegaron a hacer algunos rituales, tanto como para venerarla, como aparentemente también, y tenían que estar muy locos, dizque resucitarla, porque estaba con la piel tersa, sus facciones intactas, el pelo hermoso, deslumbrante, es decir, decía Juan Domingo Perón, parecía dormida. Pero realmente ¿qué pasó en esos 5 años? Nadie lo sabe. Y los protagonistas todos ya están en la tumba. Luego nunca se sabrá realmente qué pasó en esos 5 años. Inclusive algún temerario llegó a afirmar que Juan Domingo Perón, al hacerla exhumar, se la llevó a su residencia en Madrid, se acostaba junto a ella, a pesar de que ya tenía como esposa María Estela Martínez de Perón a Isabelita, y se acostaba con Eva Perón. Pero todo esto forma parte también pues de la imaginería popular. Lo cierto es que nunca se supo, ni nunca se sabrá qué pasó con el cadáver de Eva Perón en esos 5 años. Llegamos al final de nuestro programa. Un cálido agradecimiento a ustedes, amables oyentes, por su atención. A don Octavio Gallo en el sonomontaje, muchísimas gracias. Sigan escribiéndonos, propóngannos temas y escuchamos todas sus sugerencias y aún sus críticas. Bienvenidas son. Por ahora, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento.